vamos a continuar con este tema que empezamos la semana pasada, que se llama una obediencia incomparable. Y bueno, pues evidentemente, ¿no? Por motivo de las fechas, yo espero que todo esto que vamos a ver nos ayude a tener en claro cómo debemos nosotros como creyentes responder a estas celebraciones y encontrar un equilibrio, ¿no? Porque luego hay mucho desequilibrio dentro de las iglesias, dentro de las familias de creyentes, ¿no? Y ya al ratito ahí, no, que yo eso y aquel, y luego que si leyeron un libro de uno que Babilonia, misterios religiosos, y no me acuerdo cómo son, y otro libro de por allá, y después llegó y me dijeron, y es una revoltura que se pierde el desenfoque, o sea, se desenfoca, ¿sí? Y ya al ratito ya traes ahí familias divididas, ¿verdad? Y ya se andan peleando, y luego se andan peleando entre cristianos, que si, no, que el arbolito es del diablo, que porque las esferas son los planetas, y dices, déjalo en paz, es un arbolito. Y que si no, que no se debe de el pavo, que no, ¿verdad? Y otros, no, es que un chancho, ¿verdad? Y el otro, no, eso es un animal inmundo, que y luego se hacen de muchas cosas. Y hay muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Y que ni unos ni otros tienen ubicado de qué se trata. ¿Sí? Y es aquí en donde me voy a centrar, porque lo triste del asunto es ver que este tema, como dije hace un momento, ha sido de controversia y de división entre muchos creyentes. ¿Sí? Y es terrible el no ubicar de qué se trata el asunto. Ahora, déjeme decirlo así de manera muy clara. Lo que celebre el mundo, pues, y lo que haga el mundo, pues bueno, es el mundo. ¿Sí me explico? Como lo hagan, eso es el mundo. Pero a nosotros, como creyentes, nos interesa saber cuál es la posición bíblica en la que debemos de estar parados. No solamente en este asunto, pero en todos los asuntos de la vida. ¿Sí? ¿Cómo debemos nosotros de responder bíblicamente? Y cuando digo bíblicamente no quiere decir que traigamos la Biblia aquí como desodorante, ¿verdad? Aquí debajo del brazo. No, que la traigamos en el corazón, que la traigamos en la mente, que sea por la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a aplicarla en cada momento, que venga la palabra de Dios, cómo debo de reaccionar, cómo debo de responder ante esta situación. ¿Sí me explico? Porque luego podemos ser muy frágiles en todo esto. Entonces, si bien es cierto que relacionamos, cuando dice uno Navidad, se relaciona con fechas, se relaciona con cosas brillantes, ¿verdad? Con luces, con regalos, con comida, con celebración. Hay muchas cosas brillantes. Y si nos detenemos nada más por un lado, o sea, por un lado está, dices, ese aspecto brillante que vemos nosotros ahí, ¿verdad? En las escrituras, los pastores y cuántas tradiciones se hacían, ¿verdad? Y yo sé que ahorita para muchos de nuestros niños, de nuestros hijos, hay un montón de tradiciones que no ubican, ¿no? Le iba a pedir a Jorge que pasara a cantar ¿cómo se llama? Pero ¿cómo es el villancico? Sí, el villancico, pero ¿cómo era? No, bueno, ahí luego se los pasamos. Pero y ahí, ¿verdad? Y cosas que luego cantamos y cuando niños, ¿verdad? Y salíamos y era una fiesta en la cuadra y salían, bueno, en México con piñatas y luego con las corcholatas, ¿verdad? Con las tapas esas metálicas y haciéndoles agujeritos y metiéndoles en otro bote y otro bote lleno de piedritas y era un escándalo. Muchas cosas de esas, bueno, tienen que ver con tradiciones, tienen que ver con celebraciones, déjeme decirlo así, pueden ser incluso aspectos brillantes, ¿verdad? De la Navidad y familia y todo eso. Hay otro aspecto que se celebra y no me voy a meter por ahí, que está la parte comercial, ¿sí? Que, bueno, más o menos, pero andamos hablando de que en estas fechas y ya pensando aproximadamente ya de los últimos 2 meses, ¿no? O sea, ya todo lo que es noviembre y lo que es diciembre,
cada vez lo empiezan antes, ¿no? De repente ya te encuentras por allá en septiembre ya adornos navideños en algunos lugares, ¿no? Pero normalmente es en los últimos 2 meses, digo, en el aspecto comercial, las ventas son aproximadamente el 40% de las ventas de todo el año. O sea, no es ninguna tontería. Entonces hay un aspecto comercial en todo esto que otra vez no vamos a entrar por ahí. ¿Sí me explico? Porque no es nuestro asunto eso. Es nosotros tener muy en claro de qué se trata cuando decimos Navidad, feliz Navidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y a veces no tenemos en cuenta o rara vez volteamos a esa parte oscura, volteamos a esa parte sombría que hizo necesario que el Hijo de Dios tomara la naturaleza humana y naciera entre animales y su estiércol, porque los animales comen y después también descomen. Y en medio de todo eso, en medio de toda esa parte sombría, ¿sí? Esa condición lo más anti-insalubre, ¿verdad?, que podríamos imaginarnos, ahí vino a nacer el Rey de la Gloria. ¿Me está siguiendo? Y esa parte oscura a la que me refiero, pues es nuestro pecado. Eso es lo que lo hizo venir. Y no pensamos en eso. Siempre pensamos, repito, en esas otras partes brillantes. Y dices, y qué bueno que celebremos que nos ha librado de nuestro pecado, ¿sí o no? Ese es un motivo de gozo, ese es un motivo de gratitud eterna. Miren, si no hubiera ninguna otra cosa, si no tuviéramos nada más, pero tuviéramos esa certeza y esa convicción y esa conciencia diaria de qué es lo que el Señor hizo a favor de nosotros, es para que estuviéramos siempre, todos los días, dando acciones de gracias todo el día y decirle, Señor, gracias por limpiarme, gracias por perdonar mi pecado, gracias. ¿Me doy a entender con esto? Entonces, el pasaje que vamos a ver varios pasajes, ¿están listos? Yo espero que hayan traído su Biblia. Pero el pasaje que vamos a ver es una conclusión acerca de la universalidad del pecado. Es decir, ahorita vamos a voltear primero a esa parte sombría. El por qué. Que lo dices, es que yo no entiendo por qué. Y bueno, la verdad es que necesitamos ubicar esto, entender el por qué. Pero vengan por favor conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos es una carta muy importante, ¿sí? No es un libro, es una carta y que va avanzando, que va progresando, ¿sí? Es decir, no son temas aislados, no son temas que está brincando de un tema a otro, va llevando una secuencia. Y los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Cuando ya llega aquí, de hecho, esto es así como un clímax, ¿sí? Así se le llama. Es como un clímax donde llega y te dice, mira, seas lo que seas de donde seas, si eres una persona, si eres un ser humano, no me interesa si naciste en cuna de oro o en dónde, si cristiano o no, si era, no, todos. Y aquí habla acerca de la universalidad del pecado. Todos necesitamos a un Salvador. Todos. No hay persona que diga que no lo necesita. Que no lo reconozca, eso es otra cosa. Pero el pecado afecta a todo el género humano y afectó a toda la creación. Entonces empiezo a leer el versículo 9. Dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Aquí está hablando la diferencia entre judíos y gentiles, ¿no? Así como que los gentiles, ay, pues pobrecitos. Miren, luego voy a hablar más de eso, porque con toda la tendencia que hay en nuestros días de judaizar, ¿verdad? Así como que vas a ser más espiritual si te haces un judaizante, lo único que pasa es que estás regresando. Lo único que pasa te estás metiendo en una red impresionante, pero luego vamos a hablar de eso. Pero dice, a ver,
Dice, somos nosotros mejores que ellos, o sea, como judíos, porque tenemos la palabra de Dios, porque sí, el Señor nos la confió, somos su pueblo. ¿Somos mejores que los gentiles? Y dice, de ninguna manera, o en ninguna manera. Esta es una expresión muy fuerte que tiene que ver, o que se puede leer así, que ni se les ocurra. ¿Cómo se les ocurre? ¿Sí me explico? Dice, porque ya hemos denunciado, es decir, ya hemos dado las razones del por qué, dice, tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Cuántos? Todos. O sea, todas las razas humanas. Porque para el judío solamente habían dos razas, el judío y el no judío. ¿Sí? Dice, bueno, todos, todo el género humano. Dice, como está escrito, y aquí quiero detenerme, ¿sí? Dice, como está escrito. ¿Está escrito en dónde? En la Biblia, ¿ok? Y esto que viene a continuación que vamos a leer, déjeme llamarlo así, es una declaración oficial de Dios. Y lo que hace el apóstol Pablo aquí es algo que se le conocía como hilar perlas, ¿sí? Hilar perlas. Es algo que Pablo hacía frecuentemente. Es decir, él construía un argumento muy sólido, ¿sí?, muy específico de distintos pasajes de las Escrituras. Entonces, cuando decía, como está escrito, tomaba este pasaje de aquí, tomaba este pasaje de acá, por supuesto, todos contextualizados, y era así como que hacer un collar de perlas, ¿sí?, y presentar un argumento. Entonces, eso es lo que hace. Y en este caso, si gusta usted anotar, hace varias referencias. Hace referencia al Salmo 5:9, hace referencia al Salmo 143, hace referencia al Salmo 10:7, hace referencia al Salmo 36:1, así, en ese orden. Pero toma los salmos, ¿sí? Y esos pasajes y se lee de la siguiente manera. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, esto lo que está diciendo es, todos están desprovistos de propósito. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y quiero aclarar algo aquí. Cuando dice no hay ni aun uno, todos, esto se refiere a que nadie por sí mismo, es decir, está por sus propios méritos. ¿Okay? O sea, no hay justo ni aún uno. O sea, nadie se puede justificar por sus propios méritos. ¿Estamos aquí? Y eso es en donde está insistiendo. Y si nosotros vemos esos versículos, pues están bastante desesperanzadores para la raza humana, ¿a poco no? O sea, nadie busca a Dios. No, bueno, yo sí, pastor, yo sí. Bueno, pero es que tú tienes a Cristo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno, es que yo sí, yo ya soy justo. Sí, ya hemos sido justificados por la fe. Si hemos creído, si hemos puesto nuestra confianza, ya hubo una obra de Dios en nosotros, porque la salvación es de Dios, no es nuestra. Si soy salvo, ¿cuántos salvos hay aquí? A ver, ¿cuántos saben que sus pecados han sido perdonados? Bueno, usted no tuvo nada que ver con eso. No, es que fue mi voluntad, fue Dios. Si Dios lo quiere endurecer, lo endurece y punto. ¿Me estoy dando a entender? Pero es ese deseo de Él, es la obra de Él de salvarnos. Entonces, ante este cuadro que acabamos de ver, y si vamos todavía a Romanos, al capítulo 1, del versículo 18 en adelante, hay una lista de linduras ahí, ¿sí? Pero, ¿cómo piensa usted que actuaría ante este panorama el único Dios verdadero,
quien es absolutamente santo, y escúchenme muy bien, quien no tolera el pecado. Porque si alguien intolerante hay para el pecado, es Dios. No puede coexistir con Él porque Él es absolutamente santo. ¿Me está siguiendo? Entonces, pues ya ahorita podemos ver el asunto con más claridad, ¿verdad? El hombre ha sacado al creador de la ecuación y pues con eso le ha dado rienda suelta a sus afectos desordenados, a toda clase de apetitos propios de la naturaleza caída, de la naturaleza corrupta, ¿sí? Imposibilitado de participar de la naturaleza de Dios, imposibilitado de acercarse a sí mismo a Dios y con la única condena segura, ¿verdad? Y lo único justo de ser destruidos por Dios. Eternamente, no aniquilados. Aniquilación estaría rápido, pero no, castigo eterno. ¿Me está siguiendo? Ante eso, ¿cómo piensa usted que reaccionó el Dios de toda gloria, ese que cantábamos ahorita? Al que es incomparable. ¿Cómo reaccionó? Dijo, no, estos ya me tienen hasta acá, esto va a ir de mal en peor. No, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, desde antes de crearnos, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y aún así, decidió crearnos. Y desde antes, nos dice el apóstol Pedro, que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, era algo decidido. O sea, fue algo que Dios determinó. Ahora dices, ay, yo no lo entiendo. Yo tampoco, es Dios. Es Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, pues, feliz Navidad. Entonces, ¿qué celebran? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Sí? Esa es la condición real del hombre. Eso es precisamente lo que hizo que fuera necesaria la encarnación del Hijo de Dios. Eso fue. Ese aspecto más sombrío, ese aspecto más oscuro, más maloliente, eso hizo necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Déjeme leerle un pasaje muy conocido, sobre todo en estas fechas, a veces poco meditado en él, pero ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito. ¿Están listos? ¿Están listos para aprender de la palabra? Isaías capítulo 9, por favor. Versículo 6 y 7. Ay, qué rico me quedó el café. Yo se los presumo siempre, ¿verdad? Hay de qué presumir. Isaías 9, ya les di tiempo. Isaías 9, versículos 6 y 7. Pongan mucha atención, ¿eh? Ahorita vamos a reflexionar en eso. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Fíjense, todos estos son títulos de Dios. Versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y después fíjense cómo termina, cómo firma. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, póngame atención. Lo primero que nos dice es que un niño, ¿qué cosa? Nos ha nacido. Póngame atención. Dios no nace. Dice, pues estamos hablando de Jesús. Sí, pero Dios no nace. Pero el ser humano sí. Y aquí se está refiriendo a la naturaleza humana que tomó el Señor. Un niño. Nació como un niño. 9 meses en el vientre de su mamá, todas las incomodidades, ¿verdad? Le pateó la vejiga a María como la patean todos los niños, ¿verdad?
incomodidades de no poder dormir bien de lado y andar caminando así como de barquito, ¿verdad? Un niño, dice, nos ha nacido, ponga atención, está hablando en pasado, pero dices, oye, esto está más de 750 años antes del nacimiento del Señor y ya dice que ya nos ha nacido. Y después nos dice, un hijo nos ha sido dado. El hijo nos ha sido dado. ¿Quién? ¿El hijo de quién? El Hijo de Dios hecho hombre, pero nos ha sido dado. Entonces Dios no nace, ¿estamos? Pero Él da. Él se da. De hecho, usted puede trazar una línea directa desde estos versículos hasta Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahí está. A su Hijo unigénito, monógenes, el único en su clase, el único de su tipo, el único con su naturaleza. Está hablando de Dios mismo, hermanos. ¿Sí? Entonces el Hijo nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque Dios da. Ahora, es muy notorio que aquí indica que ha nacido y que ha sido dado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que lo está hablando en pasado? Cuando todavía no ha ocurrido físicamente. Y que todas las demás cosas, ¿verdad? Todo lo demás que está en el pasaje, todo incluida la afirmación de Dios, es que lo hará, que es algo que vendría. ¿Se dan cuenta de eso? Y alguien con poco entendimiento de la palabra, porque yo me ha tocado tratar esto, no quiero decir discutir, pero discutir en una buena manera, ¿sí? Dicen, es que es una contradicción, están mal los tiempos. Y dices, los tiempos están perfectamente. Los tiempos son perfectos como están ahí. Entonces, ¿por qué dice que ya nos ha nacido, que ya nos ha sido dado, y después dice que va a venir, y después no llegó sino hasta 750 años después, por números redondos? No sé cómo anden ahorita por los impuestos, ¿no? Y la inflación y todo, que ha estado terrible, pero números redondos, 750 años. Es una contradicción en sí misma. No hay tal, porque lo que está dando es el sentido, que es algo definitivo, que es algo inexorable, que es algo que pasa sí o sí, que no hay nada que detenga eso, que no hay nada que detenga el nacimiento del Hijo de Dios, y que ese 100% hombre, Jesús, y ese 100% Dios, Jesús, coexistieran, ¿sí?, en una misma persona. Dice, no hay nadie que lo pueda impedir eso. Es como cuando habla de nosotros los creyentes, cuando habla que ya hemos sido glorificados. ¿Se acuerdan ahí en Romanos cómo está? En Romanos capítulo 8 dice, pues ya justificó, ya nos glorificó. Y dices, pues no mucho, porque todavía me duele mi rodilla. Pues así como que no tanto, porque luego todavía me sale y tengo mecha corta y ando lidiando ahí con mi carácter y como que ya como que ya he sido glorificado. Pues ¿de qué se trata? No, es que eso es un hecho irreversible. La glorificación en el creyente es un hecho irreversible. ¿Estamos? Como la salvación es un hecho irreversible. ¿Me está siguiendo, hermano? Yo entiendo que a lo mejor, a mí me hubiera gustado más otro mensaje así como que los borreguitos por ahí, los pastorcitos, ¿verdad? Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos, ¿verdad? Corren, y así podríamos, ¿verdad?, seguirle con el tutaina. A ver, ¿cuántos ubican el tutaina? Oh, ya llovió. Sí. Bueno, mis amados, pues precisamente vean qué maravilla, porque el corazón del evangelio es la promesa del Salvador. Ese es el corazón esas son buenas noticias.
Porque donde el hombre ya no podía hacer nada por sí mismo, ¿verdad? El mismo profeta Isaías dice, híjole, nuestras obras de justicia, o el Señor diciéndole al hombre, mira, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia, o sea, lo más justo, lo más piadoso, lo más religioso en tus propias fuerzas que tú puedes hacer, dice, son como trapos de inmundicia, y se los voy a explicar muy rápido, ¿sí? Un trapo de inmundicia, hay dos acepciones a esto. Un trapo de inmundicia era lo que utilizaban, se ponían las mujeres, ¿verdad?, en su periodo menstrual, ¿sí? Eso es uno. Pero el otro trapo de inmundicia era lo que se ponían los leprosos. Eran esos vendajes para detenerse la piel, para detenerse la carne, porque un leproso de repente, pues, se le empiezan a caer los pedazos. Y siempre está supurando y le empieza a salir cosas. Entonces, esos vendajes lo que hace es, lo retenían ahí, pero pues inexorablemente también se llenaban de pus y de todas esas cosas feas. ¿Estamos aquí? Y lo que el Señor está diciendo, mira, lo mejor que tú puedes hacer en tu propio esfuerzo, tu mejor religión, lo más puro para ti, lo más sublime para ti, es como esos trapos. Es como esos trapos. O sea, eso es lo que me provoca. ¿Sí me explico? Por eso el Evangelio, mis amados, es Evangelio. Por eso son buenas nuevas. Yo no puedo hacer nada. No, tiene que ser el Hijo de Dios, ¿sí?, hecho hombre. Punto. Así de sencillo. El Evangelio es eso. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Y ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Sí? Entonces, repito, ese es el corazón del Evangelio, la promesa de un Salvador que nos iba a rescatar a todo aquel que cree, ¿verdad?, de esa condición caída, y que pues el medio humano, pues que Él iba a utilizar no sería al hombre, sino a la mujer. ¿Estamos aquí? Por eso dice que que nacería de una virgen. El hombre no tuvo nada que ver, solamente la mujer. Y esa es la primera promesa del Mesías. En Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre ti, entre tu simiente. Sí, ahí le está hablando, no le habla a la mujer, es la simiente de la mujer, no es la simiente del hombre. ¿Sí? Por eso María, al ser virgen, lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ay, Señor, así como al ángel, ¿no? Pues el Señor, el Espíritu Santo va a venir y te vas a embarazar. Pues eso solamente lo puede hacer Dios, como la salvación solamente es de Dios. Es que no lo entiendo. Es que, a ver, explícamelo. No se puede. ¿Pero lo crees? Porque está en la Biblia. Y el hecho de que no lo entienda, eso no elimina que lo deba de creer. No lo entiendo, pero ahí está, es cierto. Y ese es cómo nos relacionamos nosotros con las Escrituras, pero ese es todo otro tema. Déjenme leerles Juan capítulo 1, versículo 14. Se los voy a leer transliterado. ¿Qué quiere decir transliterado? Como está del texto en koiné, como está en griego, así tal cual, para que vean, porque lo iba a leer normalmente, no como lo tenemos en nuestras traducciones, pero para que vean la esencia, y tiene el peso muy fuerte. Lo sentí yo así, por eso quisiera compartírselos de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 14. Usted me puede seguir ahí con su Biblia. Dice, y la palabra, y está con P mayúscula, ¿okay? Dice, y la palabra carne llegó a ser. La palabra carne llegó a ser. Aquí carne se está refiriendo a ¿qué? Ser humano, ¿sí? La palabra carne llegó a ser y fijó tabernáculo entre nosotros. Es decir, puso su morada, puso su habitación en medio de nosotros. Como hombre, dice, vino a habitar, vino a vivir entre nosotros como hombre. Y contemplamos la gloria de Él, la gloria como del unigénito de parte del Padre. Póngame atención en esto. Esto es muy importante.
Aquí cuando dice que es el unigénito, hay una palabra que es monógenes, ¿sí? Esto quiere decir que es el único engendrado, no creado. De hecho, eso es parte de cuando se hicieron los credos en un principio, parte del credo de los apóstoles. Algunos de ustedes, o algunos de nosotros lo recitamos y nos los enseñaron en los sábados que íbamos ahí, que andábamos, ¿verdad? Y después ahí en la misa y todo, y le voy a decir una cosa, es un credo muy bíblico. ¿Me está siguiendo? Cuando habla de Jesús, dice engendrado, no creado. Contrario a lo que en muchas sectas dicen, no, es que es un ser creado, no es un ser creado, es engendrado. ¿Y qué diferencia hay entre engendrado y creado? Que engendrado es no nacido. ¿Sí? Que engendrado, el sentido textual es de la misma naturaleza. Cuando dice se engendró, es que es de la misma naturaleza. ¿Está bien? Un ser humano engendra seres humanos. Por eso todo el tema de la evolución, de que si se cambia de una especie a otra, eso no existe. Eso es imposible. Como dijimos la otra vez, pueden haber mutaciones. ¿Sí? En una misma especie pueden haber mutaciones, que antes era de un color y tenía el pico de una manera y tenía la pata de esta forma, y después quién sabe qué pasó con el tiempo y ya se le cambió de color y se le cambió el pico y se le cambió acá. Sí, pero sigue siendo la misma especie. Tuvo cambios, tuvo mutaciones, pero no cambió de especie. ¿Estamos aquí? Entonces habla de esto, dice, el único engendrado, el unigénito de parte del Padre, es decir, el de la misma naturaleza, ¿sí? De la misma vida del Padre en el Hijo, es decir, está hablando de esa igualdad. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que hay dos igualdades, igualdad personal e igualdad posicional? ¿Estamos aquí? ¿Ven qué importante es hacerlo en serie y poder escucharlo y tener esas cosas presentes? Pues igualdad personal es lo que está diciendo aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Ahí está. Y aquí si entendiéramos más el contenido de la carta a los Colosenses y el lenguaje que está utilizando, porque había un montón de gente, ¿verdad? Los gnósticos, y muchos de ellos, fíjense, muchos de ellos se decían cristianos, pero decían, Jesús no vino en carne. O sea, Jesús era un fantasma, era como una aparición, parecía, pero no, ¿por qué? Y esto es el dualismo y esto es todo otro asunto, que luego lo vamos a ver, ¿sí? Pero la enseñanza de la Biblia con respecto a la humanidad de Cristo es tan importante como lo que enseña de su divinidad. Es decir, que nosotros entendamos, mis hermanos, que tanto la humanidad del Señor, todo lo que la Biblia enseña de que Jesús era humano, es tan importante como todo lo que la Biblia nos enseña de que Jesús es Dios. Que no estaban mezcladas dos naturalezas, ¿sí? O una naturaleza y se fusionaron. No. Eran dos naturalezas existiendo juntas. Es que eso no se puede. Pues Dios sí puede. Pues Dios. ¿Me explico? Eso es lo que les comentamos la vez pasada. Eso es a lo que se les llama unión hipostática. Así se le llama. No se preocupe por el nombrecito. Pero es esas dos naturalezas cohabitando en una misma persona, Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús tenía que ser hombre si Él iba a representarnos como humanidad. ¿Sí? Ahorita voy a comentar algo con respecto a esto. Entonces, por eso, fíjense, de hecho en Primera de Juan, el propósito de la carta de Primera de Juan fue para hacer a un lado, para atacar precisamente el error doctrinal que negaba ese grupo de gente, ya desde el primer siglo, que negaban la verdadera humanidad de Cristo. ¿Sí? Y por eso dice, bueno, pues aquí andaban entre nosotros y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque no creían.
Bueno, sí, creemos que Jesús, pero no, 100% hombre no. Entonces dice, pues entonces, ¿cómo los va a salvar? ¿Cómo los iba a representar? ¿Cómo iba a ser sustituto? ¿Me explico? Digan conmigo, ley de similitudes. Ahorita vamos a llegar para allá. El hecho es de que Dios llegó a ser hombre. ¿Sí se entiende ese bajón, verdad? Esa igualdad, ¿cómo dejó esa igualdad? Posicional. No su divinidad, nunca. Lo que ya vimos la semana pasada. Pero se dio un bajón. Dice, se hizo siervo. O sea, sirviente. Toda la gloria, ahora me hago el sirviente. Y de sirviente me hago hombre. Y como hombre soy obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, es decir, lo de los peores. ¿Sí? Y soy obediente hasta llegar a este punto. ¿Y cuál es el resultado? Que Dios lo exaltó hasta arriba. ¿Sí? Eso de que Dios llegara a ser hombre, mis amados, nosotros ya estamos viendo en retrospectiva de 2000 años, pero ese era un pensamiento inconcebible. Eso chocaba con toda la ideología, con toda la cultura griega, ¿verdad?, que dominaba en ese tiempo. Y todavía, ¿verdad? Miren, el pensamiento griego sigue siendo la base, ¿sí?, del pensamiento occidental. Sigue siendo. Muchas de las cosas que se enseñan hoy en día parten desde hace milenios. La cultura griega y el pensamiento griego ha tenido mucho impacto. ¿Estamos aquí? Entonces, el racionalismo es esa parte inconcebible. Dios hecho hombre. No, eso no puede ser. Y bueno, eso es la base de la teología liberal. Y ahora se mezcla con otras cosas, con otras corrientes, con el existencialismo, y se hace un cóctel que le ha hecho tanto daño al cristianismo, y me atrevo a decir que es la principal arma del diablo contra la iglesia, porque golpea desde adentro. Quienes se dicen cristianos, al ratito, bueno, no, lo que pasa es que Jesús, pues no era realmente Dios, él creía que era Dios. Bueno, realmente la muerte de Jesús fue una cuestión política y fue accidental. Él nunca pensaba que iba a morir. Y un montón de cosas. Ahora, cuando usted ve ahí en la televisión y que salió el Discovery Channel, ¿sí?, History Channel, toda esa barra de canales, y dice, doctor en teología, que no sé qué, dice, no, pues sí sabe mucho. Pues sí, pero lo que sabe está torcido. Pues sí, pero lo que dice es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Lo que pasa es que luego nos impresionan los títulos. ¿Sí? No, esta persona sí es un teólogo, sí, pues muy malo. Sí, pues su teología es pésima. ¿Estamos aquí? Es como un cocinero, dice, no es cocinero, sí, pero hay cocineros que son muy malos. Guácala, son sucios. ¿Sí o no? Pero hay otros que dices, qué bien cocina, y entras a su cocina y parece una de estas, un cuarto de cirugía, de lo limpio que tienen, ¿verdad? Y en otros entras y ahí anda la cucaracha, ahí anda el ratoncito por ahí, la cucaracha derrapándose ahí entre los platos, ¿verdad? Que tienen 2 días y así con el frío la grasita cómo se pone dura, entonces hay de todo. Ahora, póngame atención aquí. Fíjense en esto, vamos a llegar a conclusiones. Yo quiero hacerlos pensar con esto. Si Jesús no era un hombre real, entonces la muerte en la cruz fue una ilusión. Es un hecho histórico. O sea, dicho no nada más en los evangelios, que dicho sea de paso, los evangelios son documentos históricos. ¿Estamos aquí? Aún Lucas, por ejemplo, es un documento histórico de un altísimo nivel. Pero deje usted decir, bueno, pues no son cristianos los que escribieron, seculares, registran la crucifixión.
registran a un tal Jesús que hizo esto, que hizo aquello. Pues yo no creo en él, pero pues ahí está. Y esto fue lo que pasó. ¿Me están siguiendo? Entonces, si Jesús no era real, todo eso era una ilusión. Pero mis amados, él tenía que ser real para morir por la humanidad. C.S. Lewis dijo lo siguiente: o era lo que él dijo ser, o era un mentiroso y un lunático del más alto nivel. ¿Se lo leo otra vez? Dice, o él era lo que él dijo ser. ¿Y qué dijo ser Jesús? Yo soy Dios. Soy el Hijo, pero yo soy Dios. Soy igual a Dios. Por eso fue a la cruz, hermanos. Por eso fue a la cruz. Porque aún, miren, tan intachable su testimonio, tan imposible de que él pecara, que aún con testigos falsos se contradecían. No podían juzgarle. ¿Y cuál fue el motivo por el que lo llevaron a la cruz? Cuando dice, pues de ahora en adelante van a ver al Hijo de Dios venir sobre las nubes. O sea, me van a ver a mí. Y ellos entendían, los judíos sabían que eso solamente se refiere a Dios. Dijeron, te hiciste igual a Dios. Blasfemia, a la cruz. ¿Me están siguiendo? Entonces, o el Señor Jesús era lo que dijo ser, o era un mentiroso y era un lunático, un loco del más alto nivel. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Pues qué importante es que vayamos y que tengamos, porque mira, aquí no hay 2 sopas y media o 3, aquí hay 2. O crees lo que el Señor dice o no lo crees. No hay punto intermedio. No hay bueno, sí, pero luego, entonces no lo crees. Bueno, sí, yo creo que Él murió por mis pecados, pero todavía no lo crees. Y mejor que no te baje el switch si estás en esa condición, porque será una eternidad, será un feo despertar. ¿Me está siguiendo, mis amados? Entonces, si quita cualquiera de las 2 humanidades, de cualquiera de las 2 naturalezas, humanidad o divinidad, pues se acabó el asunto. Deja de ser el Salvador, pues para convertirse en un mártir de una causa imposible, salvar al hombre de su propio pecado. ¿Me está siguiendo? Feliz Navidad. ¿Sí? Entonces, las Escrituras nos enseñan otras cosas. Permítame leerles 1 de Juan. Vaya para allá conmigo, capítulo 3, por favor. Dice, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó, es decir, vino. Cristo es título mesiánico, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Dice, Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Dice, y en Él no hay pecado. Imposible, porque es Dios. Alguien dijo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Qué hermoso, ¿va? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Martin J. Scott escribió lo siguiente: como saben todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Okay, dice, bueno, esto es algo que saben. Es un conocimiento interno que se tiene. No es, bueno, ahí es información. No. Saben todos los cristianos. La encarnación significa que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, sino que permaneciendo como Dios, asumió o tomó una nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta naturaleza, o sea, la humana, dice, a la divina, en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Usted cree eso?
Si usted no cree eso, no es cristiano. Puede decir que es, pero si usted no cree, esto es una verdad esencial. Si usted no cree esto, déjeme mejor decirle feliz Navidad y desengañarle. No es creyente y tiene que corregir su postura delante de Dios. ¿Estamos aquí? Él nació de una virgen, se hizo hombre. Qué obediencia tan incomparable. ¿Sí? Y se hizo hombre precisamente para redimir al hombre. Otra vez es lo que les mencioné hace un momentito, ley de similitudes. ¿Qué es una ley de similitud? Por ejemplo, carne redime carne. Un ser humano redime a otro ser humano. Un ángel no puede redimir al ser humano. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que Satanás es el problema? Pregunto. Para la humanidad. No, es que Satanás, él es el problema. Escúchenme bien. Un ángel lo va a atar él solito por 1000 años. Un solo. Es decir, hay quienes han dicho esto. Bueno, es que pues que hubiera enviado a un ángel y que le ponga una paliza al diablo y ahí lo arregle el asunto y nosotros andaríamos bien a todo dar. Pues no. Aunque hay quienes, ángeles con gustos, se la darían y en su momento se la van a dar. Por todo lo que le hicieron al Hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? Pero sencillamente la Escritura pues no se habría podido cumplir y nosotros no habríamos podido ser redimidos, porque otra vez un ángel o un espíritu no puede redimir a un ser humano, no puede pagar por el ser humano. Tiene que ser un ser humano el que pague por otro, vida por vida. Es similitud, vida por vida. ¿Sí? Si usted tiene por ahí tiene un móvil de esos, o sea, que pues de los que los tira uno rebote y lo agarra como yo, ¿verdad? De los que agarra el perro, lo mastica y al ratito tú lo agarras y nada más le quitas así las babas del perro y sigues hablando. Sí, porque sí se acuerdan de esos, ¿verdad? Esos eran de los buenos. Pero de pronto ahí le dices ahí a tu hermano, ¿verdad? O a alguien ahí, oye, ¿me prestas tu smartphone? Que a veces, como les he dicho, es lo único smart que tienen. Y sí, pues es de esos que, ay, híjole, ¿verdad? Que te cuestan un riñón, ¿no? Entonces, por alguna razón, tú le destruyes ese smartphone. Se lo echaste a perder. Entonces, cuando ya te llega y te dice la hora de, pues pásamelo, ¿no? Y dices, sí, claro. Y sacas tu ladrillito. ¿Sí? Todo babeado del perro todavía ahí. Y se lo das, dices, ahí está, pues es un celular, ¿no? ¿Usted acepta ese pago? ¿Puede redimir una cosa a la otra? ¿Por qué no? Porque no son iguales. Tienen que ser iguales para que se pueda redimir. La palabra se hizo carne. ¿Sí? Vida por vida, hombre por hombre. Carne redime carne. A eso vino. Feliz Navidad, hermanos. ¿Me está siguiendo? Es por eso que la venida del Hijo de Dios es de gran gozo para todo aquel que ha reconocido su situación delante de Dios. Es decir, yo reconozco cuál es mi condición delante de Dios y reconozco que no puedo hacer nada. ¿Sí? Por eso Cristo es el Evangelio. Por eso no hay mejores noticias que Cristo mismo. ¿Cuáles son las mejores noticias? Cristo. ¿Cuál es la mayor bendición a la que un ser humano puede tener? Cristo. ¿Sí? Él es todo.
Toda la deidad del Padre está corporalmente, habita corporalmente en Él. Dígame una bendición más grande que pueda usted tener, que usted pueda pensar fuera de Cristo. Y si usted piensa que, dice, bueno, pues que tenga unos cuantos millones de libras por ahí guardaditos, pues para aquello de los fríos, para tener asegurado ciertas cosas, lo que usted quiera. Y esto es hace algo con donde quiero que se confronte usted. Si piensa que hay otra cosa más deseable y que hay otra cosa superior a Cristo que usted pueda tener, yo le invito a que revise su fe. Es que mi religión, revise su fe. Es que lo que me enseña, revise su fe. Si no es Cristo, usted está perdido sin Él. No hay más. Hijos, sin Cristo están perdidos. Venir al lugar de reunión no los hace cristianos, ni remotamente. ¿Sí? Como en ninguno de nosotros, ¿verdad? Ya hemos puesto este ejemplo. Si yo me meto todos los días a un garage, ¿sí? A una cochera, no te conviertes en carro. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de Dios. Se necesita que Dios ponga su vida en ti. Y eso es solamente por medio de Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Ya me voy yendo para el final. No más que acabe. Lucas 2, versículos 10 y 11. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, pero el ángel les dijo, un montón de pastores ahí. Imagínense qué impresionante esto debe haber estado. El ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén era una aldea chiquita. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínate ahí, ya nació el Salvador. Sí, allá está. Vamos, qué impresionante escena. A mí esa escena, yo quiero ver el video. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ver ese video. Cuando llegan ahí corriendo los pastores y lo ven y no es así como que con un foquito y todo así, y María toda bonita y todo así, oyéndose. Mis hermanos, era una especie de muladar. De hecho, era en donde guardaban a los animales. Ahí alguna vela, a ver qué es. Y María toda traqueteada, ¿no? Imagínate ahí, pues, ay, hijo, ya se me salió toda la placenta, José, sí, ay, qué bueno. Recién parida. ¿Estamos aquí? Pero lo ven y ven, y ese niño ahí. Otra escena que digo, yo también quiero ver ese video, es cuando los magos de Oriente, cuando esos hombres de ciencia llegan, esa caravana, y que ven, porque ya no estaba ahí en la cueva, ya estaba en una casa. ¿Sí? Y cuando llegan y pues ven al niño ahí envuelto, ¿verdad? Y a María, o a José, no sé quién estaría con él, y que lo ven, se quedan y se postran y lo adoran. ¡Qué escena! ¡Qué escena! ¿Sí? Por meses venimos siguiendo esto. Okay. Luego les platico cuál fue las condiciones que se dieron, que están registradas en la historia y que los astrónomos lo tienen perfectamente identificado, las fechas y todo de ese nacimiento, por ese acontecimiento. ¿Sí? Venimos, estamos aquí, es este niño y lo adoro, es Dios. Qué impresionante, imagínense a María ahí y todo eso y todo lo que le van a hacer, qué impresión, ¿no? Feliz Navidad. Tengamos en cuenta entonces que nuestras celebraciones es que Cristo al venir, mis amados, lo hizo en apego a la voluntad del Padre, en una obediencia incomparable.
no para que se celebren buenas vibras, good vibes, ¿no? Buenas vibras. Y el espíritu navideño, ay, es que yo me pongo así, es que es el espíritu navideño. No vino para eso, sino para ser el hombre que moriría en la cruz en sustitución de nosotros los pecadores. No para buenas vibras, ¿sí? No para pasar un tiempo juntos de familia y tener una cena y una comida y todas esas cosas circunstanciales y miren, yo no estoy diciendo que no se tenga. De hecho, al ratito vamos a tener un tiempo de celebración, pero esto es lo que celebramos. En torno a esto nos reunimos, hermanos, porque esto es digno de celebración, ¿sí o no? Esto es digno de celebración, esto es digno que cantemos, esto es digno que nos abracemos, esto es digno de que le adoremos, de que nos postremos, de que chillemos, de que comamos. Él es digno de todo eso. ¿Estamos aquí? Él es digno. Si comes, come para el Señor. Y si no comes, pues para el Señor no comas. Ay, no, pues es que yo no sé. No comas. Pero no le des lata al que sí come. Y tú que sí comes, no menosprecies al que no lo hace. ¿Estamos aquí? Y esa es la postura bíblica que debemos de tener. Esto es la Navidad, hermanos. Celebramos una obediencia incomparable. Celebramos la encarnación del Hijo de Dios para librar de las consecuencias del eterno pecado a todo aquel que cree, a todo aquel que reconoce su condición caída, su necesidad y que confía en lo dicho y en lo hecho por Dios. No que tiene su confianza en sí mismo, sino confío en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, lo que está diciendo, Dios es verdadero, Dios dice la verdad, el hombre no siempre. ¿Sí? Termino con esto. Este es un pasaje, de hecho es un versículo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que se cree que era un himno. ¿Sí? No se sabe si lo compuso Pablo o si quiénes lo hicieron. Se cree, no estoy diciendo que esto era, estoy diciendo lo que dicen algunos que se piensa que era, ¿no? Por la estructura que se tiene y también por cómo está escrito en los manuscritos. O sea, la forma en que está escrita es como una canción, es un himno. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, el misterio de la piedad se refiere al misterio de la fe, dicho ahí en el versículo 9, y después en el versículo 15 se refiere como la verdad, ¿sí? Y se refiere directamente a Cristo. Cristo es un misterio muy grande. Completamente Dios, completamente hombre. ¡Qué misterio tan más maravilloso! Pero dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es eso? Y empieza a describirlo. Él fue manifestado en la carne, es decir, se hizo visible en naturaleza humana. ¿Sí? Esto es doctrina pura, hermanos. Dice, Él fue manifestado en la carne. Y después dice, vindicado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir vindicado en el Espíritu? Justificado. Es decir, bueno, ¿Él necesitaba ser justificado? No. ¿Sí? Él demostró su justicia por las obras que hizo. Vindicado en el Espíritu es en contraposición de la carne, que todo lo que Él vivió fue de acuerdo al Espíritu, que nunca pecó, que su vida fue perfecta, fue inmaculada, nunca tuvo que pedir perdón de nada. ¿Sí? Nunca faltó a la verdad. Nunca desobedeció, pero ni en lo más mínimo a sus padres. Nunca ofendió a su hermano ni al vecino y ganas no le han de haber faltado.
¿Me estoy dando a entender? Pero hizo manifiesto, sí se manifestó en la carne, pero dice vindicado en el Espíritu, es decir, con una obediencia incomparable, ¿sí? Vindicado en el Espíritu también nos habla de que Él venció a la muerte y que se ha sentado a la diestra del trono de Dios, que está en el lugar por encima de todos, con ese nombre que es por sobre todos, ¿sí? Dice, contemplado por los ángeles. Y mis amados, desde su nacimiento, esa anunciación que vimos ahorita, ¿verdad? No, miren, acaba de nacer, ya lo vimos. Desde ahí hasta el momento de su ascensión frente a sus discípulos, y todavía ahorita, pero es contemplado de los ángeles. Hay una diferencia. Después dice, proclamado entre las naciones, creído en el mundo. Es decir, predicado en todo el mundo, que ha dado a conocer entre todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Eso es lo que nos dice en Romanos 16, 26. Y miren, aquí bajita la mano habemos de muchas naciones. Aquí medio parecemos las Naciones Unidas, ¿sí? Pero aquí habemos de distintas naciones, de distintos lugares, ¿sí? De distintas lenguas. ¿Me está siguiendo? Pero ¿algo de eso impide para que el mensaje de Cristo y el Evangelio llegara a nosotros? Impide la lengua, impide la condición social. ¿Hay algún impedimento? No. Se llega. Que se crea, eso es distinto. Y dice, recibido arriba en gloria. Traducido también es como elevado esplendorosamente. O sea, todo. Pues esta es toda la vida del Señor. Sí, ven como que es un himno. Pero esta es una exaltación muy grande, hermanos. Sí, de esto se trata la Navidad. Así que otra vez, feliz Navidad. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y dejen a los niños que griten aleluya también. ¿Les parece bien si le damos gracias al Señor? ¿Sí? Vamos a levantar nuestras voces, ¿está bien? Y a darles gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad. Te damos muchas gracias porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú viste la necesidad que nosotros teníamos. Tú viste, Señor, nuestra necesidad desde antes de crearnos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Y queremos exaltarte en este tiempo. Queremos darte las gracias porque no tuviste, Señor, a bien el aferrarte a esa gloria, a esa circunstancia, a esa igualdad de circunstancias con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que al ver nuestra necesidad decidiste venir a rescatarnos. Decidiste inexplicablemente para nosotros. No podemos siquiera decir, ay, ¿qué viste en mí, Señor, para salvarme? ¿Qué fue lo que viste? Pues nada. Entendemos que solamente viste pecadores que se perderían eternamente, pero aún has provisto, Señor, para esa salvación tan grande que solamente tú puedes realizar, porque la salvación es de Dios. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Y te damos gracias porque te hiciste siervo y te hiciste hombre y habitaste entre nosotros, Señor. Y fuiste obediente, una obediencia incomparable, impresionante, asombrosa. Y ese niño que nació en Belén, ese bebito que nació ahí con todas las deficiencias y con todas unas circunstancias muy feas, creció, vivió una vida inmaculada y fue a la cruz y resucitó al tercer día y ascendió y está a la diestra del Padre y esperamos que venga por nosotros los suyos. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos a ti con todo nuestro corazón, nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestra gratitud, Señor. Pero todo es para ti. Y queremos crecer en nuestro asombro, queremos crecer en nuestro amor para ti, porque reconocemos que no te amamos en la intensidad que deberíamos. Señor, pero
somos tuyos. ¿Cuántos le dicen así? Gracias, Señor, soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Dense un abrazo. Feliz Navidad, díganle.